¿Realmente vale la pena emprender en bisutería? Es que a veces yo veo que hay tantas marcas ya que siento que no hay espacio para mí. Estoy convencida que crear es sanar y emprender es creer. Bienvenida, alma artesana. Hola, hola, mi bella alma artesana, bienvenida a este espacio que he creado especialmente para ti, donde la idea es que podamos interactuar un poco de la bisutería, pero desde diferentes roles, emprendimiento, bisuterapia, hablar sobre algunos consejos, recomendaciones, tips que yo sé que te van a servir muchísimo desde mi propia experiencia y, por qué no, más adelante también conocer a otras mujeres que trabajan también en el mundo de la bisutería, hablar con ellas sobre temas de emprendimiento. La verdad es que es un espacio que he creado especialmente para ti y que aprendamos mucho es la idea en general. Si eres nueva, antes de continuar, quiero presentarme. Mi nombre es Ana Cristina Nieto, soy una bacterióloga de profesión, artesana por pasión y emprendedora por decisión, y me encanta que estés aquí en este espacio. En los episodios anteriores ya les he contado un poco acerca de mi historia, cómo llegué al mundo del emprendimiento, de la bisutería, cómo también la bisutería se convirtió en un proceso de complemento en mi terapia y en mi sanación. Y el día de hoy quiero que exploremos sobre un tema también súper interesante, y es ¿por qué emprender en bisutería realmente es una buena opción? Este tema nace a partir de comentarios y mensajes, sobre todo que me han compartido ustedes a través de mis redes sociales. Recuerden que abajo en la descripción les dejo los enlaces si aún no me siguen, por allá las voy a estar esperando. Y bueno, algunas de ustedes comentarios que me han dejado, por ejemplo, o mensajes directos que me envían es: ¿realmente vale la pena emprender en bisutería? Es que a veces yo veo que hay tantas marcas ya que siento que no hay espacio para mí. A partir como de esa inquietud, ese interrogante que ustedes mismas me han planteado, decidí empezar a realizar o decidí tener ese tema de conversación para el día de hoy. Y es que, miren, yo sé que emprender no es algo perfecto, no es algo tampoco mágico, no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí es algo realmente posible. Pero también va a depender de muchos factores, y aquí yo no vengo pretendiendo venderles un sueño, porque esa no es la idea. Es más bien a partir de mi propia experiencia, ustedes puedan también tener una herramienta para tomar una decisión. Cuando yo empecé a vender bisutería, tengo que decirles que si ustedes ya vieron mi historia, inicialmente fue porque conocí a alguien que me enseñó este mundo, me quedó gustando muchísimo, descubrí muchas cosas positivas y por eso me quedé. Pero al principio mi intención era generar ingresos extras. Sí, yo estaba en un trabajo donde digamos que me sentía atrapada, no tenía tiempo para mi bebé, para mí, para mi vida en general. Entonces también quería como salir de eso, pero inicialmente la bisutería llegó a mi vida y lo vi como una opción para generar un ingreso extra que nunca cae nada mal. Empezar a vender y de vez en cuando con cada venta generar un ingreso, que por cierto ese ingreso que tú empiezas a generar con cada venta se siente súper bien. Porque, mire, cuando tú vendes un producto que sabes que otra persona lo adquiere y es algo que tú hiciste con tus propias manos y que esa persona te va a pagar por eso, eso es algo súper motivador y que te hace sentir demasiado bien. Entonces, cada venta para mí era una motivación más para continuar. Pero también tengo que decir que el mundo del emprendimiento es de altibajos. Un día estás tocando el cielo, pero otro día cae, boom, cataplum, y casi que quieres renunciar a todo. Cuando yo empecé a vender bisutería, yo recibía mi sueldo de mi trabajo normal. Entonces, por eso también les digo que para mí era generar ingresos extra en ese momento. Aunque a veces divagando por allá, yo decía, bueno, ¿y qué tal que yo pueda en algún momento tener un super negocio, vivir de esto? Pero pues era como más bien en forma de sueño, yo sueño mucho, no sé, entonces me lo imaginaba por allá, ¿cierto? Bueno, pero en ese momento no era como algo que yo sintiera tan tangible y tan real. El tiempo fue pasando, me quedé sin trabajo, la bisutería me dio la mano
porque aunque no me estaba sosteniendo 100% en ese momento, poder vender y generar esos ingresos me ayudaba bastante. En ese momento mi esposo quedó a cargo como de todo, los gastos de la casa, pero ese ingreso me sirvió muchísimo. Luego conseguí nuevamente otro trabajo. Aquí me dediqué solamente a trabajar en toma de muestras y quedé en embarazo de mi segundo bebé. Cuando nace mi bebé, mi segundo hijo, yo salgo a la licencia de maternidad y en ese momento me llaman de mi trabajo y me dicen, mira, ya prácticamente me dijeron, ya no necesitamos que estés más en toma de muestras, queremos que pases nuevamente a procesamiento dentro del laboratorio, y eso también implicaba trabajar por turnos. Yo me espanté porque yo dije, si tomo y acepto ese trabajo así, voy a tener menos tiempo para mi bebé y no quiero que me pase lo mismo que me pasó con mi hijo mayor, que fue que me perdí muchos momentos importantes en su vida porque, bueno, en esa vida en que nacen y empiezan a crecer, los primeros pasos, la primera vez que gatea, ¿cierto? Porque yo estaba en un laboratorio trabajando también por turnos. Entonces yo hablé con mi esposo y le dije, yo me quiero retirar por lo menos durante un tiempo. Entonces él me dijo que sí, que no había ningún problema. Yo sabía que quería tener más tiempo con mi bebé, sabía que estaba vendiendo bisutería y que eso me estaba ayudando en algo, pero también tenía miedo porque pues era como prácticamente ya salirme del todo de ese trabajo, y era como aventurarme y explorar algo nuevo, porque aunque mi intención era que yo iba a durar un año o 2 años por fuera de mi carrera y luego regresaba, también no les niego que algo muy dentro de mí me decía, bueno, y si más bien intentamos a que este negocio crezca más y puedas en algún momento vivir de él y no tengas que regresar a la carrera, hacer turnos. Entonces era como esa sensación también de ese miedo, y creo que es algo que muchas veces los emprendedores tenemos que vivir y por lo que tenemos que pasar y luchar, y es con nuestros propios temores, con nuestros propios miedos. Y este es uno de tantos que, si ustedes eligen emprender, van a comenzar a percibir y a sentir. Una vez y yo decido renunciar, ya hablando con mi esposo, renuncio entonces completamente al trabajo, empiezo a dedicarme a mi hijo, sigo vendiendo los accesorios, pero como siento que no me da lo suficiente, entonces empiezo también a vender ropa, hago contactos, busco personas, empiezo a vender ropa y también por ahí derecho el accesorio, y empiezo así el negocio. Así es como nace Kaya, mi negocio de bisutería, y en ese momento era ropa más accesorios lo que yo empecé a vender. Todo iba súper bien y de pronto voy a una actividad, era como una especie de una mini feria, pero algo muy pequeñito, y allí alguien ve lo que yo estoy vendiendo de bisutería. Ella me pidió los contactos, pues en ese momento no pasó nada. A los días ella me escribe y me dice, hola, mira, es que yo vendo mercancía, me gustaron estas tobilleras que tú estabas haciendo, me gustaría comprarte unas cuantas al por mayor porque quiero empezarlas a vender. Qué emoción. Yo, la verdad, no sabía, no tenía ni idea cómo vender al por mayor. Empecé como a investigar un poco, ta. Ella fue a la casa, miró los diseños que yo tenía, me pidió como algo con unas indicaciones especiales, como algo más bien personalizado, se los hice así. Y ella me hizo, en esa ocasión, alcanzó a hacerme 2 compras al por mayor, sino pues que ella vendía de todo un poquito y como que le compraba a varias personas. Entonces yo le vendí pues al por mayor como en 2 o 3 ocasiones, solamente eran tobilleras y algunas pulseras sencillas. Eso me hacía sentir tan feliz porque cuando llegas a primer venta así al por mayor, que te sorprende, y fue porque alguien vio tu producto en una feria, pues algo muy chiquito, era algo muy pequeñito. Más adelante en otro episodio hablaremos de ferias. Y resulta que pues él ya le gustó mucho lo que yo estaba haciendo, por eso fue que me encontró, compró mi producto al por mayor. Eso me hacía sentir súper bien y como que me ayudó a reafirmar que estaba haciendo algo que realmente me gustaba, me hacía muy feliz y que quería continuar haciéndolo, porque también eso es importante, que tú te sientas bien haciendo lo que estás haciendo.
Y eso me dio como alas y me dio como esa fuerza para yo decir, bueno, voy a continuar y voy a meterle aún más fuerza a los accesorios porque en ese momento estaba como metiéndole más fuerza al tema de la ropa. Y así es como nace poco a poco y así es como empieza a nacer mi negocio. Yo dejé de vender ropa, ya me emocioné mucho como con las ventas que empecé a tener ya de bisutería y empecé a alejarme un poco de la ropa, además porque ganaba más vendiendo bisutería que vendiendo lo que yo vendía de ropa. Entonces me enfoqué más en hacer bisutería y en venderla. Y aquí todo empezó a surgir y empezó a crecer. Obviamente, todo esto viene con altibajos, como yo les dije, emprender no es lineal, emprender es un camino de subidas y de bajadas. Y una de las situaciones que me pasó, algo que me entristeció muchísimo, es cuando tú te das cuenta de que esto no es tan bonito como tú creías que era. Sí, yo hice una venta al por mayor, bueno, hice unas ventas al por mayor, mi negocio empezó a despegar, empecé a vender, pero empiezan a llegar situaciones que en algún momento te hacen pensar si desistir y dejar todo tirado y más bien irte. Recuerdo que llegó una clienta, me hizo un encargo de unas pulseras para parejas con un dije de avioncito súper bonito y yo lo vendía siempre con una tarjeta, con un mensaje. En ese momento pues yo apenas estaba empezando a entender cómo era que funcionaba el tema también de los empaques y yo diseñé un empaque súper sencillo pero muy bonito, era con una bolsita de papel, yo hacía las tarjetas, las imprimía, le ponía una cintica y todo muy bien. Pero resulta que ella me compró un jueguito de esas pulseras, yo se las mandé pues con el mensajero en ese momento que trabajaba conmigo y resulta que sin querer él dobló el empaque. Cuando ella lo recibe, obviamente pues la tarjeta estaba medio doblada, pues tampoco es que estuviera dañada ni nada. El caso es que ella estaba muy exaltada, se enojó muchísimo, me dijo que esa no era una presentación bonita y fue una clienta que me trató bastante mal. En ese momento hasta yo lloré, porque no sé si de pronto, o sea, yo creo que les ha pasado que a veces ustedes están ilusionadas con algo y de pronto se encuentran un cliente, no te habla de la mejor manera y entonces como esto es tan emocional, emprender al principio es como algo tan emocional, te puede hacer llorar. Si les ha pasado alguna anécdota, las invito para que me comenten, me cuenten en los comentarios porque aquí pues es como también para desahogarnos, para sacar como, para contar un poco, ¿cierto? Esas anécdotas que pasan, me hizo llorar, yo lloré ese día y resulta que fue bastante grosera y yo me sentía mal, yo pensaba, yo no voy a, no, o sea, no tengo por qué aguantarme que alguien venga y me trate mal, yo no voy a seguir con esto. Y bueno, pero a la final mi esposo me dijo, amor, mira, de cada situación, por más fea que sea, por más que te deje esa sensación de frustración que estás sintiendo, de esa rabia que estás sintiendo en ese momento, viene con una oportunidad. Y yo creo que esto viene con una oportunidad. Tal vez la oportunidad, listo, la clienta no se expresó de la mejor manera, tal vez también estaba pasando por un momento duro en su vida, yo qué voy a saber. El caso es que mi oportunidad de mejora era mejorar el empaque de mi producto. Y de verdad que tomé la decisión porque cuando ya tú ves que esa situación que te genera incluso esas emociones de llanto, ¿cierto? Que te hace sentir mal, yo lo que hice fue decir, bueno, listo, está bien. Con ayuda de mi esposo me levanté y dije, voy a hacer un empaque para que no me vuelva a pasar esto. Me fui, busqué en mi ciudad un proveedor, alguien que me ayudara a organizar el tema del empaque, llegué allá, el diseñador me creó un empaque divino, con decirles que muchas personas buscaban mi marca porque ya la conocían por el empaque. Porque si algo me esforcé en esa ocasión fue por tener un buen empaque a raíz de ese suceso. Y resulta que era una cajita, ya era un tipo sobre muy bonito, que cabía perfectamente en la tarjeta, era tipo caja, venía marcado y tenía un corazoncito para uno abrir y cerrarlo y yo adicional le ponía con unas cintas dependiendo del tipo de regalo, si era para parejas, si era Navidad o yo le ponía cintas dependiendo de la ocasión, el color y le hacía un moño muy bonito y era un empaque muy lindo.
y aparte lo metí en una bolsita blanca también de papel muy linda con un sello. Bueno, era un empaque súper bonito. Entonces, de una situación difícil vino una oportunidad de mejora y no me van a creer, pero esta oportunidad de mejora fue un plus en mi emprendimiento, porque fue un sello de distinción y todo vino a partir de un momento donde yo de verdad pensé en dejarlo todo tirado. Emprender en mi vida me ha dejado cosas o regalos muy bonitas, muy bonitos que el dinero normalmente no compraría. Una de ellas es aprender a confiar en mí. Es ese creer en mí, desde creer en mi talento, en mi capacidad para empezar a hacer accesorios, hasta en creer en mí y en la capacidad que tengo de manejar un negocio, de aprender, de saberlo llevar y de saberlo sostener, que es una de las cosas más duras cuando tú eres también emprendedor, ¿cierto? Ese creer, esa fortaleza, ese fortalecer, el creer en mí, me ha ayudado también a llegar a donde estoy el día de hoy. También me ha dado como una fortaleza porque esa resiliencia de que se te presenta, yo les conté aquí una situación, pero he vivido muchas y las sigo viviendo aún. Y el poder después de una situación como estas, volver a tener la fortaleza de levantarte y decir, no, voy a continuar porque esto no me va a dejar caer, no me va a derrotar, vamos a mejorar, ¿cierto? Entonces, eso es un regalo muy lindo que el emprender me ha dejado. También el haber creado comunidad. Ustedes hacen parte de esta comunidad que me encanta, emprendedoras con las que yo ya me he relacionado, que he conocido a través de ferias, eventos, y tengo todavía relación con ellas, que hablamos, que compartimos. Eso para mí es un regalo muy bonito, las personas que me han dado la oportunidad de conocer el emprender, la comunidad de ustedes como seguidoras, de poderlas ayudar, la comunidad de mis estudiantes, toda esa comunidad tan hermosa, es otro regalo que me ha dejado mi emprendimiento. Libertad en los horarios. Yo les decía que una de esas luchas internas que yo tenía cuando trabajaba de bacterióloga era el no tener tiempo ni siquiera para mí. Ahora yo tengo mi tiempo, lo manejo según mi necesidad, tengo tiempo para mi hijo, para mi esposo, pero sobre todo lo más importante, tiempo para mí. Hago ejercicio, saco tiempo para hacer cosas que a mí me gustan, meditar, bueno, ¿cierto? Entonces, son cosas tan importantes que yo ahorita les doy tanto valor y eso también lo he ganado gracias a emprender. Entonces, cuando tú ves todo lo bonito que te ha dejado emprender, sí, hay situaciones duras y difíciles, pero también están todas estas cosas tan bonitas y tan positivas que a mí eso me hace también muy feliz y me llena de mucha satisfacción personal. Ahora, volvamos a la pregunta, ¿realmente funciona esto de emprender en bisutería? Y te lo voy a explicar de que para mí sí funciona porque la bisutería tiene una serie de beneficios que muchos otros emprendimientos tal vez no tienen o es más difícil llegar a ello. El primero es que tú puedes comenzar un negocio con una baja inversión inicial. Tú no necesitas comprar todos los materiales del mercado ni todas las herramientas para empezar a hacer tus primeros proyectos, ¿ya? Aparte, flexibilidad horaria, que es lo que yo les decía, poder tener tiempo para ustedes, para sus familias. Muchas de ustedes son mujeres cuidadoras, entonces van a poder también tener tiempo para eso. Muchas están estudiando, están trabajando y generar un ingreso extra cae súper bien. Créanme lo que les estoy diciendo. Si estudias, puedes generar un ingreso para pagar pasajes, para comprar materiales, para elementos que necesitas para lo que estás estudiando. Si trabajas, puedes tener un ingreso extra adicional que vas a poder ahorrarlo, no sé, para unas vacaciones, para comprar algo que estés realmente queriendo comprar. Es terapéutico. Ya en mi episodio anterior les conté que a mí me ha ayudado a trabajar muchos temas de ansiedad. Incluso, miren, les voy a contar algo que me pasó en diciembre. Estuve un poco enferma y resulta que una de las cosas que salieron de esa situación por la que estaba pasando es estos aretes, miren, divinos, ¿cierto? Los tejí mientras me sentía mal porque esto para mí es terapia
y esos aretes los amo. Yo cada que tejo algo en un momento en el que no me estoy sintiendo bien, creo que amo tanto eso, esa pieza que hago en ese momento. Aquí los tengo, son divinos, los tejí en macramé y definitivamente es terapia. Aparte, tú puedes adaptarlo a tu estilo de vida, puedes buscar un espacio de tu casa, allí poner tu pequeño taller, ¿cierto? Y esa es otra de las ventajas, que lo puedes trabajar desde tu casa. Tú no necesitas salir, pagar un local, pagar un arriendo que de pronto pueda ser muy costoso, sino que desde tu propia casa lo puedes trabajar. Sí, yo sé que tú sientes y percibes muchas veces que esto ya está lleno. La realidad es que no, el mundo de la bisutería, del emprendimiento en bisutería no está lleno. Lo que pasa es que hay muchas personas que pienso yo personalmente pienso que hay muchas personas que de pronto no saben cómo comenzar a estructurar un negocio que se diferencie de los demás y que pueda sostenerse a través del tiempo. Y es allí donde está la gran diferencia. Les voy a dejar eso para que ustedes reflexionen. Ustedes van a encontrarse, si se ponen a buscar por Instagram, pueden hacer un ejercicio muy interesante, es que van a encontrar que hay muchas marcas de bisutería que son grandes, que se sostienen a través del tiempo y que empiezan a crecer y solamente venden uno o dos, máximo dos productos diferentes. Cambiarán de pronto el color, cambiarán una que otra, un que otro dije, una piedra o algo así, pero por lo general tienen uno o dos productos que son los estrellas, que son básicamente los únicos. ¿Y saben por qué logran que les vaya mejor a ese tipo de emprendimientos a otros que venden de todo? Porque pasa algo en la bisutería, es que muchas veces pensamos que para yo poder vender tengo que hacer de todo y tengo que ofrecer muchos tips, muchos accesorios y todo esto, y no funciona así. ¿Ya? Creo que ese es un tema para hablarlo en otro episodio, pero en este momento yo quiero que te quedes con algo muy importante, y es que, mira, emprender no es un camino de rosas, emprender tampoco es para todas las personas, pero sí es un camino muy transformador y empieza a hacer un proceso de transformación desde la parte interna, y todo lo que tú transformes a nivel interno se va a ver reflejado a nivel externo, y eso incluye en tu propia marca y en tu propio emprendimiento. Y ahora, si tú sientes ese llamado a iniciar tu emprendimiento de bisutería de accesorios, pero no sabes cuál es ese camino que debes de recorrer para tener tu propio negocio, tengo un regalo para ti, y es que tengo un ebook nuevo, recién salido del horno, a un precio bastante asequible, donde vas a encontrar un paso a paso. Es una guía paso a paso, donde yo te digo qué hacer primero, qué hacer segundo. Viene con un reto de 14 días para ayudarte a ti a lograr no solo comenzar tu emprendimiento, sino esa primera estrategia de venta para que comiences a vender ese primer accesorio. Ya, porque aquí no es solo teoría, sino que también es pasar a esa experiencia real. Te voy a dejar en la descripción de este video toda la información para que vayas y descargues ese ebook, como te dije, a un precio súper especial. Y para ir cerrando ya la parte final de todo el tema que hemos venido hablando, para mí emprender en bisutería es una excelente oportunidad de negocio que puedes comenzar a aprovechar desde ahora. No va a ser un camino de rosas, va a ser un camino más bien transformador. Vas a tener un camino que tiene muchas bajadas, pero también tiene subidas, y que si tú logras llegar y encontrar esa estabilidad, ¿cierto? Vas a encontrar mucha felicidad porque vas a recibir todas las bondades y todos los beneficios de emprender en bisutería. ¿Que no es lineal? Sí, yo lo sé. ¿Que no es un camino de rosas? Sí, también, yo lo sé por experiencia propia. ¿Pero que es posible? Sí, sí es posible. Obviamente, para poder lograrlo, pues también vas a necesitar aprender, ser consistente, ser persistente y entender realmente cómo funciona esto. Pero pues eso es algo que ya iremos hablando poco a poco, ¿cierto? Por ahora, déjame darte muchas gracias por estar acompañándome en este episodio en el día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Chao, chao.